Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual trataremos el tema multiplicación de un vector por un escalar. Método por el método geométrico. Bien, supongamos que tenemos un vector, vamos a llamarle vector U. Y vamos a calcular el vector U más U. Vamos a dibujar el vector U más U. Pues U más U sería, en el extremo de U, dibujo otra vez el vector U. Sería algo como esto. O sea que el vector U más U sería el vector que va desde el origen del primero al extremo del segundo. Algo como esto. Este sería el vector U más U. Pero parece natural decir que U más U es igual a 2 veces U. Claro, el vector U más U se define como 2 veces el vector U. O sea que este vector U más U, a este vector se le puede llamar, se le borro aquí un momentico, se le puede llamar entonces el vector 2U. 2U. Se dice que 2U es un múltiplo escalar del vector U, o que el vector U se multiplicó por el escalar 2. Aquí la palabra escalar significa número, es sinónimo de número real, Bien, ¿cómo se define? Entonces, observemos la siguiente característica. El vector U y el vector 2U tienen la misma dirección, el mismo sentido, los dos van diagonal hacia arriba. Y la magnitud del vector 2U es el doble de la magnitud del vector U. Lo que mide el vector 2U será el doble de lo que mide el vector U. Se tiene entonces la siguiente definición. Que si U es un vector cualquiera, y lambda, esta es una letra griega llamada lambda, y lambda es un escalar positivo, es decir que lambda pertenece al conjunto de los números reales positivos, se define el vector lambda U, o sea, el vector U se multiplica por el escalar lambda, como aquel vector que tiene igual dirección e igual sentido que el vector U, y que la magnitud del vector lambda U es lambda veces la magnitud del vector U. En nuestro ejemplo, lambda fue 2. Lambda fue 2 y el vector U, este vector U. ¿Y qué se mostró gráficamente? Que el vector lambda U, en este caso el vector 2U, era un vector de igual dirección e igual sentido que el vector U. Y la magnitud del vector 2, lambda U, en este caso 2U, era el doble de la magnitud del vector U. El doble. Se multiplicaba por el escalar lambda, la magnitud. Entonces aquí se lee que la magnitud del vector
que resulta de multiplicar el vector u por el escalar lambda es igual a lambda, o sea, al escalar, multiplicado por la magnitud del vector u. Otra definición que hay es que el escalar 0 por cualquier vector u es igual al vector nulo. Otra definición que se conoce es que lambda multiplicado por el vector nulo es igual al vector nulo. Pensemos ahora en la siguiente situación. Tengo el vector u y vamos a multiplicarlo por un escalar pero negativo. Entonces vamos a mirar cómo vamos a proceder de una manera pausada para que esto quede lo más claro posible. Si este es el vector u, el vector menos u sería algo como esto. Un vector que tiene igual dirección, las dos rectas son paralelas, igual dirección, igual magnitud, la medida de uno es la medida del otro, pero sentido contrario, uno apunta hacia arriba y el otro como hacia abajo. Y nos preguntamos qué sería el vector menos u, qué sería el vector menos u más el vector menos u. ¿Qué sería u más menos u? Repetir dos veces el vector menos u, sumando. Pues en el extremo de menos u, dibujo otra vez el vector menos u. Sería algo como pegar este vector otra vez acá. O sea que este vector de aquí, el que voy a dibujar en colorcito rojo, este sería el vector menos u más menos u. El vector que va desde el origen del primer, de menos u hasta el extremo del segundo. Pero ¿qué tenemos? Que si comparo dos veces el vector u, entonces sería dos veces el vector u, como se dibujó acá, dos veces el vector u. Si lo comparo con este vector, con este que está en color rojo, o sea, con menos u más menos u. Si comparamos este par de vectores, vemos que tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero sentido contrario. O sea que este vector menos u más menos u sería el opuesto del vector 2u. Esto se lee el opuesto del vector 2u. Entonces tiene sentido decir que menos u más menos u es igual a menos 2 veces el vector u. Bien, comparemos el vector u. Bueno, entonces a este vector le puedo borrar acá y decir que esto es menos 2 veces el vector u. O sea que el vector u está siendo multiplicado por un escalar negativo, por un número real pero negativo ahora. Si comparamos el vector u con el vector menos 2u, ¿qué observamos? Que el vector u y el vector menos 2u tienen la misma dirección. Sentido contrario, uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Y la magnitud, la medida de este vector menos 2u será el doble de lo que mida el vector u. La magnitud. Así se define y con esto terminamos. Voy a borrar acá. Si u es un vector cualquiera y lambda es un escalar negativo ahora. Y lambda es un escalar negativo.
No, dejémoslo como estaba. Lambda es un escalar positivo para no confundir con signos acá. Y lambda es un escalar positivo. Se define el vector menos, vamos a colocarle el menos acá mejor, menos lambda. Claro, si lambda es positivo, menos lambda es negativo. Menos lambda u se define como el vector que tiene igual dirección. Ahora tiene igual dirección. Igual dirección de que u. Pero van a tener sentido contrario. El vector menos 2u tendrá sentido contrario al del vector u. Sentido contrario. O sentido opuesto. Y el vector menos, y la magnitud del vector menos lambda u, lo que mida este vector, será igual a lambda veces, o sea, 2 veces lo que mida el vector u. Aquí sería lo que mida el vector. La magnitud del vector menos 2u, la magnitud del vector menos 2u va a ser igual a 2, ya me olvido del menos, sería igual a 2 veces lo que mida el vector u. Entonces, así se define. Repito entonces, un vector u multiplicado por un escalar menos lambda, negativo, claro, el menos lambda sería negativo, es un vector que tiene igual dirección que u, sentido contrario al de u, y que la magnitud del vector menos lambda u es igual a lambda veces la magnitud del vector u. Así se definen esta operación llamada multiplicación de un vector por un escalar a través del método llamado método geométrico. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.